Cámaras de seguridad grabaron a un trabajador de guardería pateando varias veces a niños pequeños. Bueno, se espera que pase tiempo en prisión después de declararse culpable. Más de 100 incidentes fueron captados por la cámara. Estamos analizando cuál podría ser su sentencia y los pasos que se pueden tomar para asegurar que nuestros hijos estén más seguros en los entornos de guardería. Y vamos a hacer eso con un experto en litigios por lesiones en guarderías. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Una mujer en Lindale, Texas, se suponía que debía cuidar a varios niños en una guardería local, pero en cambio fue captada por una cámara pateando a esos niños una y otra vez, acercándose por detrás y pateándolos en la espalda. Ojalá fuera invento, pero no. Primero les hablamos de Catherine Gusiewska, de 45 años, el otoño pasado. Ella trabajaba en la guardería Pumpkin Doodles en Lindale. Mientras revisaba las grabaciones de seguridad, otra empleada vio supuestamente a Gusiewska patear a un niño de 2 años en la espalda baja. Este niño aparentemente gritó y se agarró la espalda donde ella lo había golpeado. Según una orden de arresto revisada por KLTV, otra empleada de la guardería llamó al padre y le informó lo sucedido. Después contactó a la oficina del sheriff del condado de Smith el 23 de octubre de 2024. Los investigadores revisaron más grabaciones de las cámaras de seguridad de Pumpkin Doodle y descubrieron que Gusiewska pateó a 6 niños pequeños en 134 ocasiones distintas. Y por cierto, eso no es todo. Varios videos supuestamente la mostraron caminando durante la hora de la siesta y moviendo agresivamente a varios niños pequeños, sacando a algunos de sus camas y arrastrándolos por los brazos hasta una mesa para cambiar pañales. Esto es según documentos judiciales. En los videos que mostraban una mesa para cambiar pañales, Gusiewska supuestamente ponía a los niños en la mesa de manera muy agresiva, empujando sus cabezas y obligándolos a mirar hacia la pared en lugar de hacia la televisión. Incluso la acusan de pararse sobre las manos de los niños para castigarlos. Supuestamente, un video la mostró parándose sobre la mano de un niño pequeño durante varios segundos mientras el niño intentaba alejarse. Los agentes revisaron los videos y afirmaron que los niños no se portaban mal. No estaban siendo disruptivos cuando la trabajadora de la guardería los lastimó. No es que eso importe, pero la oficina del alguacil dijo en la declaración jurada que era evidente que Gusiewska, que sus acciones fueron aleatorias, intencionales, no provocadas, de naturaleza violenta y hechas con el único propósito de causar dolor. Y Gusiewska no llevaba mucho tiempo en esa guardería. La ex dueña de la guardería, Melanie Dunlow, dijo a KLTV que la mujer fue contratada en septiembre de 2023 y que las agresiones ocurrieron entre julio y octubre de 2024. Ella dice que despidió a Gusiewska el día que se descubrió el abuso. Y según los informes, ella aprobó una verificación de antecedentes y tenía toda la capacitación y las calificaciones requeridas para trabajar con niños pequeños. Según los informes, ella dijo que pensar que alguien a quien contraté y en quien confié pudiera dañar a niños inocentes de esta manera está más allá de la comprensión. Gusiewska fue arrestada y acusada de 2 cargos por lesionar a un menor con intención de causar daño. Después se agregaron más cargos graves del mismo tipo, sumando un total de 6. Ella fue detenida con una fianza de $450,000, que al parecer nunca pagó. Y Lowe dijo que planeaba vender la guardería, que reabriría bajo una nueva administración y con un nuevo nombre. Y luego vamos al martes 16 de septiembre, y es cuando Gusiewska se declaró culpable en la corte del condado de Smith. Ahora, según las pautas de sentencia penal de Texas, Gusiewska podría enfrentar una amplia variedad de sentencias de prisión. KLTV informa que sus abogados defensores están solicitando una sentencia de 10 años por cada cargo, lo cual ya sabes, suena como mucho, pero quieren que esas sentencias se cumplan de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo. Para hablar de esto, invito de nuevo a Russell Botón, abogado especializado en lesiones en guarderías en Texas. Desafortunadamente, ya sabes, él lidia con muchos de estos casos con frecuencia. Russell, es un gusto verte de nuevo, ya que has seguido este caso con nosotros durante el último año. ¿Podemos empezar aquí? Es bueno ver algo de resolución en este caso, que se declarara culpable. ¿Por qué crees que pasó? Jesse Weber, hemos seguido este caso desde tu invitación en diciembre. Y estoy agradecido de que finalmente se hayan declarado culpables, ¿de acuerdo? Y creo que mucho de esto tuvo que ver con la importancia que esto tuvo al salir en la prensa. Creo que eso es parte de ello, y sacó a la luz algunos de estos problemas que vemos una y otra vez en nuestros casos. Ahora,
una de las partes más importantes sobre por qué se llegó a un acuerdo y por qué esta criminal finalmente va a ser sentenciada por lo que le hizo a estos niños, es en gran parte porque esto nunca debería pasar. Y ellos lo saben, y en este caso no hay forma de evitarlo. Está bien, hablemos de eso, no podemos evitarlo. Estoy cumpliendo una condena significativa aquí, pero la petición de la defensa es interesante. Están pidiendo, según entendemos, 10 años por cada uno de los 6 cargos, pero que se cumplan de manera concurrente al mismo tiempo. Entonces, serían 10 años en total. ¿Qué opinas de esa recomendación? Bueno, antes que nada, Jesse Weber, estoy agradecido de que el fiscal del distrito, y ellos están tomando esto en serio a nivel penal, porque te diré que muy a menudo en estos casos de abuso vemos que no se presentan cargos penales. Por eso agradezco que haya pasado aquí. Así que, en cuanto a los 10 años por cada uno de los 6 cargos, para un total de 60, pero todos se cumplirán al mismo tiempo. En mi opinión, las sentencias concurrentes en este tipo de situación no reflejan la gravedad de lo que sucedió aquí. O sea, simple y claro, esto no fue un error de una sola vez. Eso está claro. 134 casos diferentes de abuso repartidos durante meses y meses con varios niños diferentes. Este era un adulto que intencionalmente lastimó a niños pequeños. Y cada uno de esos niños y cada uno de esos ataques merece ser reconocido individualmente, en nuestra opinión. Cumplir todo ese tiempo de una sola vez, en nuestra opinión, minimiza el peso de los crímenes individualmente y no toma en cuenta el daño repetido que estas familias tuvieron que soportar. ¿Qué crees que va a hacer el tribunal? Sabes, el tribunal va a tomar su propia decisión sin importar lo que recomiende cada lado de los abogados. Los abogados pueden llegar a un acuerdo en ambos lados, el fiscal y la defensa, y el juez va a tomar su propia determinación, considerando la gravedad de lo que pasó junto con los delitos. Y espero que el juez entienda nuestra posición como abogados de guarderías y lesiones infantiles, y lo que vemos en estos casos de abuso en guarderías una y otra vez. Y espero que tomen eso en cuenta cuando tomen la decisión correcta para la comunidad. Este es el asunto, ¿verdad? Me pregunto si ella se declaró culpable porque realmente no había ninguna defensa. ¿Cuál sería la defensa? Es diferente decir que alguien cuida a un niño y hay moretones, y los padres acusan a la niñera de abuso, pero no hay grabaciones de vigilancia, no hay grabaciones de celular, no hay mensajes de texto. Es solo la palabra de los padres, ya sabes, y la palabra contra la de la niñera o cuidador. Esto está muy bien documentado. ¿Hubo alguna defensa? No se me ocurrió ninguna. Quiero decir, para ser honesto contigo, y hablamos de esto, ya sabes, la última vez que nos invitaste al principio, antes de que todo esto realmente se desarrollara y saliera a la luz. No hay defensa para esto. Y no debería haber defensa para abusar de niños y abusar repetidamente de ellos. Afortunadamente, había imágenes de vigilancia que se conservaron. No solo se grabaron, sino que realmente se preservaron y pudieron ser revisadas. Y lo dijiste, en ciertas circunstancias vemos esto en guarderías cuando no hay imágenes de vigilancia y nadie quiere hablar sobre lo que vio o lo que presenció. Y con demasiada frecuencia, este abuso simplemente pasa desapercibido y no se hace nada al respecto. Después ocurre algo peor. Y en este caso, ¿por qué no se sacó esto a la luz antes? ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Es una de las grandes preguntas que esperamos se responda en este caso. Y volviendo a algo, ¿las guarderías están obligadas a tener cámaras de seguridad? Y si lo están, ¿hay un mínimo de cuán seguido se debe revisar ese video? ¿Sabes? Esto es lo más importante que vemos en nuestros casos, Jesse, y es muy relevante en este caso aquí. En este caso aquí, está muy claro que las cámaras de vigilancia no pueden proteger a los niños por sí solas, ¿verdad? Alguien realmente necesita estar monitoreándolas. ¿Sabes? Esto nos lleva al viejo dicho, ¿de qué sirve tenerlas si no las usas? Ahora, son muy útiles después de los hechos, lo cual es bueno para este caso penal, como se demuestra aquí, y para cualquier caso civil que siga,
y deberían servir como un elemento disuasorio para que los cuidadores no hagan estas cosas malas a los niños. Pero estos niños sufrieron una y otra vez porque nadie en la guardería revisaba las grabaciones con regularidad. Texas no exige que las guarderías tengan cámaras. No existen reglas sobre cuán seguido debe revisarse el material grabado. Estamos abogando activamente y trabajando para que todas las guarderías estén obligadas a tener cámaras de vigilancia y a grabar ese material de vigilancia. Y además de eso, es simplemente la supervisión normal de una guardería cuando tienen cámaras, sin importar cuáles sean. Deberían revisarse varias veces al día, Jesse Weber, para responder a tu pregunta. Ahora, no esperamos necesariamente que alguien esté sentado ahí mirando la cámara todo el día, pero no debería haber oportunidad para que un cuidador esté solo con los niños sin ser visto y supervisado, permitiéndole abusar de los niños más de 134 veces durante varios meses. Pero también indica otra cosa. Según los informes, cuando la otra empleada llamó al padre de un niño pequeño sobre lo que vio en la cámara, fue el padre quien se puso en contacto con la policía, aunque la dueña de la guardería les dijo a los agentes que ella contactó a los servicios de protección infantil y a la policía cuando se enteró de lo que había pasado. Así que esto entra en la idea de que entra dentro del reporte obligatorio para los trabajadores de guarderías. ¿Cómo diferencias entre lo que podría ser un problema interno que se resuelve con cosas como la reeducación y lo que es un comportamiento criminal? Sí, es todo aquí. La ley de Texas es muy clara. Los trabajadores de guarderías y todos los que trabajan en una guardería son reporteros obligatorios en Texas. Están obligados a reportar cualquier sospecha de abuso de inmediato al Estado y a las autoridades. Si ves algo, tienes que decir algo. Así de simple. Punto final, ¿de acuerdo? La guardería, sus empleados, el director, el dueño y hasta Jesse fallaron a las familias al no actuar de inmediato ante posibles signos de abuso. Ni siquiera tienen que haber visto lo que ellos llamarían abuso. Es abuso sospechoso. Y vemos esto en casos de abuso físico y abuso sexual todo el tiempo. Tenemos casos activos donde esto es algo muy importante. Mencionaste el tema de la capacitación en esto. Estas guarderías deben capacitarse sobre qué ofensas deben reportar cuando ocurren en sus instalaciones. Y vemos que los cuidadores, cuando tomamos sus declaraciones todo el tiempo, no tenían idea de que lo que vieron, lo que presenciaron, lo que le dijeron verbalmente a la administración, lo que incluso la administración sabía, debía ser reportado. Y simplemente es alarmante porque muchas de estas cosas pudieron haberse detenido de inmediato y mucho antes de que continuaran durante meses. Sin embargo, esta responsabilidad, Jesse, no es opcional. La ley, como dije, es clara al respecto. No es una opción decidir si reportas o no. Y el hecho de que un padre tuvo que ser informado por un trabajador y que el padre fue quien reportó es devastador por todas las otras cosas que no se reportan. Eso es lo alarmante de esto. Quiero dejar algo claro. El hecho de que Guzieska se haya declarado culpable. Y sí, esta es una gran noticia. Hemos tratado de amplificarlo aquí en Sidebar, crear conciencia sobre esto, crear conciencia sobre lo que podría estar sucediendo en otros estados, en otras familias. Pero si alguna vez intentara trabajar en una guardería en el futuro, en otro estado, ya sabes, digamos que le dan 10 años, sale, tendría que aparecer en una verificación de antecedentes, ¿verdad? Solo quiero ser claro. ¿Ves alguna posibilidad de que ella pueda volver a cuidar niños? Supongamos que alguien no conoce esta historia ni ha seguido las noticias. ¿Hay alguna posibilidad de que ella vuelva a cuidar niños? Claro, espero que no. Y cualquier guardería que decida contratarla sería inmediatamente sumamente negligente, sabiendo lo que hay allá afuera, lo que deberían saber que está allá afuera y que aparecería con una simple búsqueda en Google. Aparecería en una verificación de antecedentes y simplemente aparecería al revisar referencias previas. Entonces, para responder a tu pregunta específica sobre esto, ¿puede ella? Vemos guarderías todo el tiempo que se saltan la verificación de antecedentes, no hacen una a fondo, no revisan referencias, ni siquiera hacen una simple búsqueda en Google.
y contratan a personas que son delincuentes sexuales conocidos. Contratan a personas con antecedentes penales conocidos, antecedentes penales documentados, tanto por fraude, por dañar a niños, con pasados agresivos y violentos y con hallazgos previos de abuso. Vemos esto una y otra vez. No debería suceder. No se supone que deba suceder, pero sucede cuando las guarderías deciden tomar atajos. Así que lo importante es que hay reglas que las guarderías deben seguir. Deben revisar antecedentes penales, registros de delincuentes sexuales y reportes previos de abuso o negligencia. Se supone que deben verificar las referencias, pero la guardería realmente debe completar esos pasos sin tomar atajos. Ella no debería volver a trabajar, pero una guardería podría hacerlo. Por supuesto que no, espero que ella no esté cerca de niños. Eso es un pensamiento muy aterrador. Y otra cosa me llamó la atención si estamos hablando de cosas aterradoras para procesar. En tu experiencia, si no la hubieran atrapado, ¿este abuso podría haber escalado a niveles inimaginables? Simplemente basándonos en lo que sabemos, absolutamente. Cuando vemos personas en estos casos que son cuidadores, que son directores, que están cerca de los niños y tienen la capacidad de hacerle esto a un niño que no puede defenderse, que no puede hablar por sí mismo. Incluso estos eran niños de 2 años. Ponerle las manos encima violentamente a un niño y hacerle esas cosas a esa edad. Esas no son personas que conscientemente se alejan de esa situación y dicen, ¿sabes qué? Simplemente no estoy hecho para estar cerca de niños. Van a seguir haciéndolo hasta que alguien les diga y los detenga y les diga, no, esto no es aceptable, y los haga completamente responsables, junto con todos los que permitieron que sucediera. ¿Por qué estas cosas siguen ocurriendo durante meses y meses y meses y con cientos de incidentes? Entonces, ¿esto pudo haber escalado? ¿Pudo haberse puesto incluso peor que esto? ¿Y habría seguido ocurriendo hasta que alguien finalmente lo detuviera o hasta que pasara algo realmente trágico y un niño sufriera lesiones catastróficas o, lamentablemente, muriera, como hemos visto en estos casos? La respuesta a eso es sí. Habría continuado hasta que alguien lo detuviera. Afortunadamente, ese padre lo reportó. Sí, mencionaste la edad. 2 años. No puedes ser más indefenso o vulnerable que eso. Pero afortunadamente salieron de ahí solo con moretones leves a moderados. Digo solo, pero es terrible, aunque pudo ser peor, según el sheriff del condado de Smith. ¿Crees que estos niños tendrán algún recuerdo de lo que les pasó? ¿Te preguntas qué impacto podría tener el abuso en su desarrollo emocional o mental? Quiero decir, eres abogado y hablamos mucho sobre cuál es el daño, cuál es el perjuicio cuando hablamos de demandas. Háblame sobre lo que, en tu experiencia, ves que les sucede a los niños que son abusados a una edad temprana. Sí, estos niños lo saben. Ellos saben que estas cosas están pasando y sin duda se verán afectados por ello. Vemos impactos a corto plazo y vemos impactos a largo plazo con casos repetidos de abuso y casos graves de abuso. Sin duda alguna, verán inmediatamente diferencias en sus hijos. Bueno, cada niño es diferente, eso sí lo diré. Cada niño es diferente. Pero vemos de todo, desde pesadillas y terrores nocturnos hasta problemas para dormir y regresión en sus hitos del desarrollo todo el tiempo. Problemas de confianza, miedo hacia quienes fueron puestos en una posición de autoridad a su alrededor mientras crecen y se desarrollan. Así que esto les va a afectar a corto plazo. Y esa etapa de su vida, entre 1 y 5 años, es la edad más crítica de desarrollo para nuestros jóvenes y para los niños. Y científicamente, vemos esto con los casos de abuso a esas edades, en la literatura y en la ciencia. Y lo que vemos de primera mano con estas familias y en nuestros casos es muy claro. Estos niños definitivamente necesitarán ayuda y apoyo continuo para procesar sus experiencias y avanzar de manera saludable. Y lo van a superar. Algunos de ellos lo superarán y a otros esto los afectará para siempre de diferentes maneras y tal vez nunca sepan de primera mano por qué actúan así, pero los padres y todos los demás lo sabrán perfectamente.
Mencionaste casos. Terminemos aquí. ¿Los padres de estos niños tienen algún recurso legal contra la guardería? Si es así, ¿cómo sería eso? Sí, eso fue algo que discutimos la última vez en diciembre. En todos los casos de lesiones en guarderías hay tres aspectos, ¿de acuerdo? Y casos de abuso. Primero está la investigación estatal, THHS, y Departamento de Servicios de Protección Familiar, y ahí es donde ellos van y revisan el aspecto administrativo de cuáles eran los requisitos de esta guardería y si tuvieron alguna violación. Eso se hizo aquí. Luego tienes el aspecto penal para cualquier acto criminal, que aquí está en proceso de concluir, afortunadamente. Y el tercer aspecto de todos estos casos es el aspecto civil. Y ahí es donde las verdaderas víctimas y las familias tienen voz para responsabilizar a la guardería por negligencia y negligencia grave. Pero también salen a la luz los daños. Se responden diferentes preguntas en esos casos y se les hace responsables civilmente. Y ese enfoque de tres frentes es absolutamente legítimo aquí, es válido aquí. Y cada una de estas familias tiene un reclamo, si quisieran un caso civil, que investigará y recopilará pruebas de, ya sabes, ¿era esta una persona calificada para cuidar? ¿Estaban capacitados? ¿Estaban supervisados? Ahora entendemos que la respuesta a todo eso es no. ¿Y estos niños resultaron afectados? Eso es específico para cada familia y sus hijos. Hubo daños y hubo grave negligencia, ¿no? ¿Fue esto un comportamiento imprudente? Y absolutamente lo fue. Así que sí, existen casos civiles disponibles para estas familias, tal como ocurre en cada caso donde hay una lesión, abuso o muerte de un niño en una guardería. Esas son partes significativas del panorama completo de responsabilizar a la guardería, porque la guardería es el sistema, Jesse, ¿sabes? Y una de las cosas más importantes es que una sola persona, mala como cuidador, no va a detener el problema si todo el sistema en su conjunto permite que estas cosas sigan ocurriendo. Y eso es realmente en lo que nos enfocamos en nuestros casos civiles. Queremos asegurarnos de llegar a la causa raíz. De esa manera, podemos determinar cómo sucedió y evitar que vuelva a ocurrir. Y eso es lo número uno para los padres cuando nos llaman. ¿Cómo logramos que rindan cuentas para evitar que lo que le pasó a mi hijo le ocurra a otro niño? Y eso está disponible aquí. Ese es un punto importante y con ese quiero cerrar. Russell Botón, gracias por venir y por tu trabajo, lo aprecio mucho. Gracias, Jesse, te lo agradezco. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Y síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Nos vemos la próxima vez.